para pedir al Señor que nos dé dirección, que hoy lo que aprendamos realmente bendiga nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, que es como una guía, Señor, es como un mapa para que podamos caminar en este mundo. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, es fiel. Tu palabra, Señor, es la única verdad, Señor, que hay en este mundo. Porque tú eres la verdad, Jesús, porque tú eres el camino, tú eres la vida. Y queremos decirte, Señor, que hoy te necesitamos. Necesitamos que nos hables, necesitamos que toques nuestra vida. Necesitamos que nos llenes con tu presencia aún más, Señor. Gracias por manifestarte, Señor, por moverte en medio de la alabanza, de la adoración, por medio de la oración de unos por otros, Señor. Gracias por moverte. Y ahora te pedimos que te muevas a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, quiero decirles que, ¿cuántos han oído la historia de Ismael y de Isaac? ¿Verdad? Vani, mi hermana Sabi, los demás, ¿sí saben de qué estoy hablando? Sí, bueno, mi hermano David, gloria a Dios. Ok. Y lo voy a utilizar como una introducción. Hoy el tema que quiero compartirles es Jesús en el desierto. La semana pasada, ¿de qué hablamos? Del desierto, ¿verdad? Y decíamos que el desierto es malo, es bueno, ¿sí? ¿Por qué decíamos que el desierto es bueno? Nos ayuda a fortalecer, ¿verdad? Bueno, antes de ponerme aquí, estaba yo recibiendo de parte de Dios esta parte. Fíjense que ustedes saben que Ismael empezó a llenarse de orgullo y empezó a maltratar a Isaac, ¿verdad? Isaac era el hijo legítimo de Abraham y de Sara, pero Ismael, ¿verdad?, era hijo de Agar y de Abraham, ¿verdad? Que también, bueno, era un hijo legítimo, pero sin embargo no era un hijo, digamos, dentro de lo que era el matrimonio, sino que ella era la concubina, y entonces, por decirlo así, se la prestaron a Abraham, porque Sara ya era mayor y no podía tener hijos. Aunque Dios le había dado una promesa a Abraham, pero sin embargo, se desesperó, ¿verdad?, Sara, y dijo, pues ya mira, ya ten un hijo con ella. Y entonces nace primeramente Ismael, crece, y siendo un jovencito, después viene el nacimiento de Isaac, pero dice la Biblia que Ismael se burlaba de Isaac. Y era tanta la burla, era tanto el bullying, ¿verdad? Ahora diríamos el bullying, que Dios tuvo que intervenir. Y le dijo, mira, vas a hacer lo siguiente. Me vas a correr a Agar y a Ismael. Me los vas a mandar al desierto. A veces las sentencias de Dios nos parecen terribles, hermanos. Si ustedes vieran, ¿verdad?, como el mundo analiza hoy la palabra de Dios y lo que Dios hace, ¿verdad?, dirían, es que Dios es terrible. Pero ¿saben una cosa? Aunque Dios a veces toma indicaciones y toma decisiones muy fuertes, Él es grande en misericordia. Y les sigo platicando la historia. Entonces, a la siguiente mañana, Abraham le junta todas sus cositas a Agar y a Ismael y le dice, pues tienen que irse, ¿verdad? Váyanse al desierto. Algo muy duro, porque era también su hijo y también lo había llegado a amar. Yo sé que lo había llegado a amar, pero con todo el dolor de su corazón, él tuvo que obedecer a Dios. Y entonces empezaron a caminar en el desierto. Y bueno, naturalmente, ¿verdad?, al paso de, no sé, sería horas o días, no sé, pero el agua se les acabó. Y dice la Biblia que esta mujer, Agar, dijo, no quiero ver morir a mi hijo. Así es que pues lo puso ahí abajo de un arbolito, ¿verdad? Y ella se fue lejos, abandonó a su hijo, se apartó, dice, no quiero verlo morir.
y el hijo ya estaba agonizando, ya no, ¿cómo se llama? Ya no había agua. Pero ¿saben qué hizo el hijo? Clamó a Jehová. ¿Hasta dónde tendrá que llevarnos el Señor para que clamemos? Y Jehová, que es bueno, no lo abandonó. Le abrió los ojos a su madre y vio que había un oasis más adelante. Y entonces fue, ¿verdad? Tomó agua, se la trajo a su hijo y el hijo vivió. Y ahora ese hijo, ¿quién es? El pueblo árabe. Si se hubiera muerto ese hijo, no existieran los árabes. Y los árabes, ¿verdad? Miren, están bien parados en el petróleo, ¿verdad? Pero fíjense lo que hace el hecho de que una persona sea quebrantada y clame a Dios. Pero era necesario. Seguramente Dios conocía el corazón de Ismael, que era un corazón muy duro y tuvo que pasar una prueba muy difícil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar hablando del desierto y en esta ocasión vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo que pasar por un desierto. Quiero preguntarte, ¿tú estás en un desierto hoy? ¿Estás en un desierto? Y no estoy hablando de que estamos en Querétaro, ¿verdad? Que es un clima semidesértico, ¿verdad? Estoy hablando de que en tus circunstancias, en tus situaciones, hoy tienes problemas, la gente te persigue, te falta economía, tienes problemas familiares, no te está yendo bien en el trabajo, estás pasando por un momento de prueba difícil. Entonces quiero decirte, tú y yo estamos en el desierto. Pero no es malo, ¿verdad? Aprendíamos la semana pasada que no es malo estar en el desierto. Dios nos lleva al desierto porque Él tiene propósitos. Y vamos a empezar con este mensaje. Ok, le prendo aquí, ya está. Ahí está, ya. Muy bien. Bueno, días antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera al desierto, Él fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué familiaridad había entre Juan el Bautista y Jesús? Eran primos. Muy bien. Dice Lucas 3, 21 al 22. Ahí le puse yo otro 21. Ok. ¿Me lo puedes leer, Vani, por favor? Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Muy bien. Aquí hay muchísimas enseñanzas que sacar de estos dos versículos, pero quiero centrarme nada más en una. ¿Por qué las personas se bautizan? Para ser nueva criatura. No, somos nuevas criaturas cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ¿para qué una persona se bautiza? Para ya no seguir pecando. Pues bueno, puede ser que te bautices y sigas pecando. Para dar un testimonio, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, hermana. Para dar un testimonio público de que nosotros ahora somos hijos de Dios y que nosotros queremos seguir el camino de Cristo Jesús. Decíamos que es como en el matrimonio, ¿verdad? Cuando una persona se casa públicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Está dando testimonio público de que ha escogido a una sola mujer para vivir con ella. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo al mundo: ya no quiero nada de ti, ahora todo lo quiero con Jesús. Solamente voy a caminar con Jesús, solamente voy a vivir para Jesús. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Por eso una persona que no se bautiza es una persona que más fácilmente puede ser infiel, ¿verdad? Algo decía nuestra hermana, ¿verdad? De que es para no pecar. Bueno, no es tanto que digamos sea como una fuerza que nos ayude para pecar, pero sí, ¿verdad? La persona, por ejemplo, que se casa públicamente, pues ya no fácilmente va a decir: pues ahora yo quiero andar con Chanita y ahora con Menchita. ¿Por qué?
porque lo hizo públicamente. Y la gente que lo conoce o la conoce sabe que hizo un compromiso, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros nos bautizamos. Pero el Señor Jesucristo, díganme una cosa, ¿tenía pecados? Entonces, ¿por qué tenía que bautizarse? Por cumplir toda justicia, porque es parte del caminar en el Evangelio el que una persona se bautice. De hecho, es de los primeros pasos. El primer paso es creer y después ser bautizado. Primer paso, yo creo. En el momento en que creo, me salvo, ¿verdad? Porque creo en Dios, creo que soy pecador, creo que necesito al Salvador, y entonces la sangre de Cristo Jesús viene y me limpia de todo pecado. Segundo paso, entonces, después de creer, me bautizo. Ok, entonces, para cumplir toda justicia, viene Jesucristo con Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice, pero ¿por qué vienes tú a mí si yo soy el que tengo que ser bautizado por ti? Porque tú eres el que bautizas con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice el Señor, déjalo. Es necesario que tú me bautices, ¿verdad? Para que cumplamos toda justicia. Ok, y después de que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Bueno, antes de ser llevado al desierto, en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice mi hermana, le hizo así, ¿verdad? Quiere decir que una paloma descendió. Algunos dicen que se le puso aquí en el hombro, otros aquí en la cabeza, no sabemos, ¿verdad? Pero la cuestión es que el Espíritu Santo descendió en ese momento sobre nuestro Señor Jesucristo. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado en el cual me complazco. Dice, estaba leyendo algunas versiones, ¿verdad? Y una versión dice, muy antigua, dice, hoy has venido a ser mi hijo, ¿verdad? Que bueno, nosotros lo entendemos de la siguiente forma, ¿verdad? El Hijo de Dios, claro, es eterno, pero en ese momento Jesucristo se estaba sometiendo al Padre. Cuando tú te bautizas, tú te estás sometiendo porque tú dices, yo voy a seguir ahora tu camino. Bueno, y después, de esta experiencia, nuestro Señor Jesucristo, como decía Dari, fue enviado al desierto. Lucas 4:1. ¿Me lo puede leer, por favor, hermana? ¿Sí? Sí, usted. Gracias. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Gracias, ¿verdad? Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo nos guiaría o guiaría a Jesús a una tierra árida? Fíjense, primeramente estaba rodeado de mucha agua, mucha vegetación, ¿verdad? Y a veces en nuestra vida hay abundancia. Hay años en los que, miren, todo fluye como un río. Todo, vida, personas, dinero, fluye. Salud, belleza. Bueno, a mí no, ¿verdad? Pero en muchas, ¿verdad? Muchos, belleza. Y después te me vas al desierto. Y fíjense quién está guiando, el Espíritu Santo. ¿Saben que a nuestros hijos, cuando nosotros les facilitamos todo en la vida, fracasan? ¿No sabían eso? Tú facilítale todas las cosas a tu hijo, consiéntelo, y va a fracasar. Dios sabe eso. Y no quiere decir que Dios nos va a agarrar a fustes, ¿verdad? Pero Dios nos va a poner gradualmente la vida un poco más difícil, porque eso nos va a dar carácter. Y el carácter es más importante que cualquier otra de las cualidades. Tal vez podamos ser muy inteligentes, tal vez podamos tener mucha elocuencia, tal vez nuestros padres tuvieron o tienen dinero, pero mira, si tú eres una persona que tienes carácter, junto con el Evangelio, tú vas a ser una persona obediente. Y entonces, por lo tanto,
vas a recibir la bendición de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él también fue impulsado al desierto, ¿verdad? Y vamos a ver para qué fue impulsado. Entonces viene el tiempo de las pruebas. Muy probablemente nuestro Señor Jesucristo ya había tenido pruebas anteriormente, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Las mismas tentaciones que tú tienes, Él las tuvo. Pero aquí la palabra de Dios nos deja ver 3 pruebas que Él tuvo que pasar, y vamos a analizarlas porque de ahí vamos a sacar una enseñanza esta mañana. Primera prueba. Dani, ¿me puedes leer? Lucas 4:2-4. En el desierto fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino que vivamos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Gracias, ¿verdad? Entonces fue Lucas 4, del 2 al 4. Y entonces dice que una vez estando en el desierto, Él empezó a ser tentado. Fíjense qué cosa tan tremenda. El desierto es difícil, es árido, no hay que comer, hace calor, ¿verdad? Hay plantas, ¿verdad? En vez de plantas con flores bonitas, ¿verdad? Hay plantas que te espinan. En vez de ver, no sé, un caracolito, ¿verdad? Y ves un escorpión, ¿verdad? El desierto, ¿verdad? Tiene serpientes. En vez de ver pajaritos y todo así bien bonito, el desierto es un lugar difícil. Pues en ese lugar difícil y en esta situación difícil, te viene la tentación. Está duro, ¿no? De por sí el desierto está difícil y luego te viene la tentación. Y lo peor de todo, hermanos, es que a veces en el desierto, ¡pum!, caemos en la tentación. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Entonces tenemos que ir a dar otra vuelta al desierto. ¿Sabes por qué estuvieron 40 años los israelitas dando vueltas en el desierto? Porque venía la tentación y fallaban, venía la tentación y fallaban, venía la tentación y fallaban. ¿En qué consistía su tentación? No, pues que mira que, ¿por qué Dios nos sacó de aquí, verdad? En el Egipto teníamos todo, teníamos las ollas de carne, ¿verdad? Pues sí, nos maltrataban, pero no importa, ¿verdad? Aquí nos van a matar, que no sé qué, y quejándose. No tenemos agua, este pan, ¿verdad? Ya nos cansamos de este maná, es un pan muy ligero. Quisiéramos una pieza de carne. Fueron tentados varias veces. Tal vez Dios pudo siempre darles carne y podría tal vez darles siempre agua, mucha agua. Pero a veces Dios nos limita ciertas cosas a ver qué vamos a hacer. Porque cuando todo es miel con hojuelas, ay sí, bendito Dios, yo te alabo, te glorifico, Señor, tú eres mi Dios, ¿verdad? Yo te amo. Pero cuando Dios empieza a levantarte la canasta, lo hace para ver qué vas a decir, a ver si vas a seguir glorificándolo, si es cierto que lo amas tanto. Las pruebas más difíciles de los matrimonios, ¿verdad? Son cuando falla la economía, ¿verdad? Y mi esposa y yo, ¿verdad? Lo tenemos bien comprobado. Pero ¿saben una cosa? Después de esa prueba salimos fortalecidos, porque entonces lo que era verdadero surgió, ¿verdad? Y así también Dios nos pone a prueba. ¿Sí es cierto que me amas tanto? A ver, quiero ver. Y luego nosotros mismos recapacitamos, pero ¿por qué yo le dije eso a Dios? ¿Por qué reaccioné de esa forma? Señor, si tú eres mi Dios, si tú me salvaste, Señor, yo me enojé nada más porque no pude comprar ese helado, no pude comprar, no sé, algo que necesitaba. O no me alcanzó para la renta y ya estoy maldiciéndote. ¿Cómo es posible si tú me diste la salvación y me das la vida? El Espíritu Santo también nos ayuda porque nos viene y nos recuerda, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Si Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, ¿cómo es que a veces, verdad? Nada más por tantito
ya estamos, órale. Como si Dios fuera nuestro sirviente, ¿verdad? Queremos tratar a Dios como si Él fuera nuestro sirviente. ¿Por qué ahora esto y por qué el otro? Y hasta le gritamos. Tenemos que aprender a dirigirnos al Rey de Reyes. Si Él es tu Señor, respétalo. Si Él es tu Rey, obedécelo. Y entonces en el desierto, ¿verdad?, fue tentado por el diablo durante 40 días y Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿En qué parte de su persona nuestro Señor Jesucristo fue probado? En su cuerpo. Y en el desierto, ¿verdad?, el diablo te acerca tentaciones para el cuerpo, ¿verdad? Todo lo que son los apetitos, ¿verdad?, de todo tipo. Mira, come esto, mira allá, miras esto, mira el otro, ¿verdad? Disfruta esto de la vida, ¿verdad? Tómate algo, fúmate algo, haz esto para que te distraigas, mira estos programas. Y entonces, ¿qué hubiese sucedido, verdad, si nuestro Señor Jesucristo hubiese ordenado esa piedra que te conviertas en un rol de canela? Digo rol de canela porque a mí me gusta mucho. Que te conviertas en un rol de canela o en una concha. Bueno, no, más o menos. Solo que sí es de, bueno, ya no voy a hacer promociones. Que te conviertas en ese pan. ¿Qué hubiera sucedido? Pues agarra ese pan y se lo come. ¿Y qué le hubiera pasado? ¿Se hubiera muerto? No, yo pienso que no. Pero hubiese roto su ayuno. Y sabes que muchas veces, ¿verdad? Por cierto que hace rato ya casi me iba a hacer un café y estamos ayunando. Pero gracias porque alguien me recordó, ¿verdad? Me dijo, no puede tomar porque, sí, cierto, perdón. Pero ¿saben una cosa? Que a veces el tomar un ayuno a la ligera y no cumplirlo evita, o más bien nos limita para los propósitos de Dios. Si tú te has propuesto ayunar, primeramente presenta tu ayuno delante de Dios. Dios, yo quiero ayunar por esta circunstancia, y sé fiel en tu ayuno. Porque sabes una cosa, Dios te va a responder. Pero la tentación, ¿cuál es? Rompe tu ayuno. No lo cumplas. O haz como que sí lo estás haciendo, pero no lo hagas. Y luego por eso, perdón, dice la palabra, la gente decía, Señor, pero si ayunamos y no nos bendijiste, ayunamos y no hiciste nada, Dios. Y luego Dios le responde, sí, porque ayunaron para ustedes. Porque en su ayuno fueron injustos, en su ayuno oprimieron a las demás personas, en su ayuno buscaron sus placeres. Entonces tenemos que ser fieles para que terminando el ayuno realmente el propósito se cumpla. Perdón, ¿cuál era el propósito? Que el Señor Jesucristo fuera lleno del poder del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo fuese formado para poder soportar la tentación. Vamos a la segunda prueba. Lucas 4 del 5 al 8. ¿Me lo puede leer, por favor, hermana María? Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él.
Gracias. Entonces, en la segunda tentación, lleva el diablo, ¿verdad? Primero el Espíritu Santo lo estaba guiando, pero estando en el desierto, entonces ahora el diablo empieza a tomar más fuerza, ¿verdad? En el sentido de que empieza a tratar de guiar a nuestro Señor Jesucristo. Lo lleva a una parte alta y ahí le muestra todos los reinos de este mundo. ¿Qué reinos había en aquel entonces? El babilonio, el griego, ¿verdad? Estaba surgiendo estaba el romano. Había muchos imperios en aquel tiempo. Estaba el asirio, ¿verdad? Y le muestra todos los reinos y le dice, mira, yo te voy a dar todo esto. ¿Por qué? Porque son míos. ¿Por qué el diablo gobierna? ¿O por qué dice que gobierna en este mundo? Por el pecado. ¿Y quién le entregó ese gobierno? El hombre, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, por eso Satanás sí tiene toda la autoridad para darle a quien se lo pida poder, autoridad, dinero. No te lo recomiendo que lo hagas, porque a cambio de ello, no solamente se va a llevar tu alma, sino que se puede llevar hasta el alma de tus familiares, ¿verdad? Hay una paga muy cara para aquella persona que dice, yo no quiero nada con Dios, yo mejor aquí con el súbdito, ¿verdad? Con Luzbel. Hay una paga, y esa paga es el castigo eterno. Y todas las personas que dependen de esa persona por, ¿verdad? Por cobertura, están en peligro y pueden también morir. Pero Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Y a todos les da Dios la oportunidad de salvación. Puede ser que tú tengas familiares que se dedicaron a la hechicería, a la brujería, que hicieron pactos con el diablo. Pero tú, por tu obediencia, o la persona que obedezca a Dios, puede romper esas cadenas y entonces es cortada esa herencia, porque es injertado en Cristo Jesús y ahora su herencia es como un hijo de Dios. Y es una persona que es liberada, y es una persona que entonces, en vez de venir maldición sobre su vida, entonces empieza a venir bendición sobre su vida, bendición sobre bendición, y luego a sus generaciones. Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, y entonces llega Satanás, ¿verdad? Lo impulsa, lo lleva a una parte alta, y entonces le dice, mira, solamente una cosita, inclínate aquí, arrodíllate, aquí adórame, y mira, todo esto va a ser tuyo. ¿Para qué quieres sufrir? ¿Para qué quieres estar ahí, que te estén clavando? El Señor Jesús sabía todo lo que iba a padecer, ¿saben? Gran tentación. Gran tentación. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo accede a esta tentación? Bueno, ¿en qué parte primeramente? ¿En qué parte de su ser fue tentado nuestro Señor? En su espíritu. Porque es nuestro espíritu el que adora a Dios. Dice la Biblia que en el último tiempo los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mucha gente adora a Dios en el alma y por eso no siente nada. Mucha gente adora a Dios en la carne y por eso no siente nada. Pero el que verdaderamente adora a Dios en espíritu, siente la presencia de Dios y sabe que Dios es verdadero. Así es que Jesucristo fue tentado en su espíritu para renunciar a su Padre, a su Dios, y postrarse ante un súbdito de Dios, Luzbel. ¿Cómo le contestó? No, ¿verdad? Solamente a nuestro Dios vamos a adorar, solamente a Él le vamos a servir. Y esta debe ser una determinación de nosotros. Yo solamente voy a adorar y voy a servir a Dios. ¿Qué hubiera sucedido si nuestro Señor Jesucristo se postra en ese momento? Pues miren, este mundo, ¿verdad?, estaría gobernado, ¿verdad?,
hubiera sido gobernado por Jesús un tiempo, pero a final de cuentas, todo, ¿verdad?, se hubiera venido abajo. Todo. Su vida misma. Porque él ahora, en ese momento, había sido convertido en un humano. Y al morir, él hubiera muerto para siempre. Pero Jesucristo, por su obediencia, fue resucitado por el Padre y por el Espíritu Santo. Aunque dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, está hablando de forma figurada, porque la palabra nos enseña que el Padre levantó nuevamente a su Hijo. Al no encontrar pecado en él, nuevamente lo levantó, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu es resurrección, el Espíritu es nueva vida. Entonces, fíjense, si tú eres tentado en tu espíritu a inclinarte ante una imagen, a volver a tus antiguas formas de buscar a Dios, ten cuidado, porque tu salvación y tu vida están comprometidas. Y no solamente eso, sino que el futuro, todo el plan de Dios se hubiera venido abajo. Y el diablo, ¿verdad?, hubiera sido el Señor de todo. Tercera prueba, Lucas 4, del 9 al 12. Entonces, no está guiando el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Lo está guiando quién? El diablo. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué área de nuestro Señor Jesucristo fue tentada? ¿Su alma? Porque es en nuestra alma donde nosotros podemos, con nuestro intelecto, leer la palabra de Dios y memorizarla. Y podemos, comparándolo con la Escritura, detectar cuando algo es de Dios o no es de Dios. El diablo dijo seguramente, bueno, como me está saliendo muy bíblico y cada vez que le digo una cosa, él viene y me saca la Biblia y me saca la Biblia, pues entonces yo también le voy a sacar la Biblia. Por eso hay muchas personas que en la actualidad utilizan incluso la Biblia para hacer hechizos, fíjense, para hacer conjuros con la Biblia, porque el diablo también puede utilizar la Biblia de una forma incorrecta. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, utiliza bien la palabra de verdad, utilízala bien. Porque mucha gente, ¿verdad?, se escuda en la Biblia para hacer sus fechorías, sus maldades. Y entonces el diablo dice, mira, te voy a traer una porción de la Escritura. Aquí dice que Dios te va a cuidar, ¿verdad? La fama. Entonces, dice, Él va a ordenar a sus ángeles que te protejan y te guarden. Así es que aviéntate, ¿verdad? Cuando empezó lo de Superman, ¿verdad?, muchos niñitos se aventaron y se mataron, porque era tan real. Y aparte, pues no había una diferencia, ¿verdad? La televisión era muy real, como ahora los juegos son tan reales para muchas personas, ¿verdad? ¿Qué hubiese sucedido si el Señor Jesús le obedece? Pues igual ahí se muere. En vez de morir en una cruz, ¿verdad?, hubiera caído ahí descalabrado y ahí se acabó, ¿sí? Y el diablo, sí lo hice, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por no saber la Escritura. Y fíjense, hermanos, yo muchas veces les pregunto, ¿verdad?, a ver cómo dice la Biblia, a ver los que leen la Biblia, a ver los estudiosos de la Biblia. Y muchas veces, lo digo un poquito triste, no me responden. Y yo digo, Señor, creo que no están leyendo la Biblia.
Luego por eso, hermanos, de veras, el diablo nos pone unas, de veras, revolcadas por nuestra ignorancia de la palabra de Dios. Porque aquí en esta porción, el diablo omitió algo. Dice los que andan en los caminos, no en cualquier camino, los que andan en los caminos del Señor. Sí, Dios te va a cuidar, pero cuando andas en sus caminos. No te va a salvar cuando tú quieras. Voy a manejar a 190, ¿verdad? Al fin que Dios me va a guardar. No, estás violando leyes. Y cuando tú violas leyes, la cobertura se retira. Si en la autopista dice, usted puede ir solamente a 110 kilómetros, Dios te va a bendecir hasta 110 kilómetros. Y si llevas a 120, 130, dicen por ahí, ¿verdad?, que los ángeles ya no vuelan tan rápido. No voy a decir herejías, pero quiero decirte una cosa, que cuando rompemos las leyes de este mundo, Dios respalda las leyes de este mundo también. Entonces, Jesucristo, que sabía las escrituras, ¿verdad?, dijo, esto es una mentira, esto es una farsa, ¿verdad? Pero lo voy a parar con esta escritura. Simplemente, ¿verdad?, yo no voy a poner a prueba a Dios, no voy a tentar a Dios. ¿Por qué Dios tendría que hacerme ahorita un milagrito? ¿Solamente por mi capricho? Quiero decirte que el poder de Dios se va a manifestar y Dios te va a utilizar para que el poder de Dios obre a través de tus manos, a través de tu boca, pero no va a ser al antojo tuyo ni al antojo de la otra persona. Va a ser cuando Él lo determine. Yo confío y creo en lo siguiente: siempre debemos orar por una persona que está enferma, pero antes de orar tenemos que preguntarle por qué está enferma. Porque a veces las personas están enfermas, pero es por otras causas y no es solamente la enfermedad. A veces las personas tienen un juicio. Dios está molesto con esas personas y por eso está ese juicio sobre esa persona. Y tú puedes orar y puedes reprender y puedes tratar de echar, no sé, lo que tú quieras. Pero hay una disciplina de Dios sobre esa persona y hasta que esa disciplina no sea quitada, tus palabras no van a hacer nada, aunque lo digas en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios quiere sanar a todas las personas, pero antes quiere trabajar en su corazón. Y así como el desierto, ¿verdad?, es la oportunidad que Dios utiliza para trabajar en nuestro corazón, como lo hizo con Ismael. Ismael, ¿cómo tenía su corazón? Duro. Dios había sido bueno. Dios permitió, ¿verdad?, que él naciera, que fuera descendiente de Abraham, teniendo la bendición también de Abraham, pero él se ensoberbeció y tuvo que ser quebrantado. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro corazón sensible y dejar que Dios trabaje. Si tú hoy tienes una situación económica, una situación de salud, una situación moral, lo que sea, tenemos que ponerlo en las manos de Dios, porque Dios tiene algo que enseñarnos. ¿Y cómo voy a saber, pastor, lo que Dios quiere enseñarme? Ya le pregunté y no me habla. ¿Ya leíste la Biblia? Porque Dios habla a través de la Biblia también. Es que yo quiero que me hable en sueños y no he tenido ningún sueño donde aparezca un ángel y me responda. No es necesario, porque muchas de las cosas que Dios quiere hablarnos ya están escritas. Entonces, ¿qué nos hace falta para saber la voluntad de Dios? Para escuchar a Dios, leer la palabra de Dios. Cualquier persona que ve esta porción, no, pues sí es cierto, la escritura dice, Él va a mandar a sus ángeles que te guarden, ¿verdad?, en todos tus caminos, te van a sostener con sus manos para que no te lastimes con tu pie en piedra. A ese versículo le falta una parte, y es la parte que tú debes andar en los caminos.
¿verdad? En todos tus caminos. Muy bien. Entonces, después de la tentación, de estas 3 tentaciones, viene el tentador y se aparta. Lucas 4:13 dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. No dice que lo dejó para siempre. Quiere decir que el Señor siguió siendo tentado. Aún en su ministerio siguió siendo tentado. Y no solamente por el diablo, los hombres querían tentarlo. ¿No los fariseos le pusieron varias veces trampas, acertijos? Lo pusieron en situaciones críticas para ver si se le salió una palabra que estuviera mal para apedrearlo. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hermano que estás en el desierto, yo que estoy en el desierto, ¿qué debemos hacer en el desierto? No caigamos en la tentación. El desierto es duro, sí, pero no hay que darnos nuestros placercitos, ni nuestras escapaditas, porque ¿sabes qué vas a hacer? Que todo esto se prolongue más. Si Dios te puso una prueba es para que aprendas que ese pecado te hace daño y que Él quiere que dejes ese pecado. Pero si tú dices, pues no, porque viene otra vez la tentación y soy débil, Dios, soy débil, otra vez caí. Todo esto se va prolongando. Y en ese, ¿verdad? De vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, un día, ¿verdad? Viene el Señor y ¡ay! No estaba listo. Pues sí, esa es la estrategia del diablo. Mantenernos vuelta y vuelta y vuelta en el desierto y no puedes llegar a la tierra prometida. El propósito de Dios para que tú pases por el desierto es para llevarte a la tierra prometida, no es para que te mueras en el desierto. Y en el desierto Dios nos va a enseñar muchas cosas, amén. Pero Él no te llevó al desierto para matarte, ni me metió a mí al desierto para matarme. Nos llevó para que aprendamos, para que seamos fieles, para que dejemos las cosas que ya nos dijo que no, que las dejemos. ¿Solo con resistir al diablo Él huye? ¿Qué opinan? ¿Solo con resistir al diablo Él huye? ¿No? ¿Qué hará, qué faltará para que realmente el diablo se vaya de nuestra vida y deje de molestarnos? ¿Someternos al diablo? A Dios. Someternos. Humillarnos, ¿verdad? Humillarnos, ¿qué significa? Dios, te voy a tratar con respeto. Nada de que chuchito y que me llevo de a cuartos con Dios. No, discúlpenme. Eso no está en la Biblia. Dios es Dios y Dios es Rey. Y es el Rey de toda la tierra y tenemos que dirigirnos a Él con respeto. Humillarse delante de Él es postrarnos, ponernos en ayuno, hablarle con súplicas, porque Él es el Rey. Pastor, ¿tengo que humillarme tanto ante Dios? Bueno, entonces síguele como vas. Pero Dios es un Dios grande, soberano, como ninguno, santo. Y yo, un pecador, ahí vengo, como Juan en su casa, ya vine Dios a ver qué traes, qué, ¿por qué tengo estos problemas? A ver, dime. No. Por la misericordia de Dios no nos cae un rayo en ese momento, de veras. Pero yo creo que ganas no le faltan a Dios, de veras. Dice la palabra, Santiago 4:7, humíllate delante de Dios, resiste al diablo y Él va a huir. Se va a ir. Por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, perdemos la batalla. Y el diablo no se va. Ah, pero es que tengo el orgullo, soy Flores y a mí no me la hacen. Tenemos el apellido, pero así grandote con letras. Es que mi papá, y es que mi abuelito, y es que nosotros fuimos de estas familias. Todo eso es basura. Ante el Rey de Reyes, si tú te humillas,
dice que el diablo va a oír. Y muchas veces estamos batallando, ¿verdad? Te reprendo, diablo, y otra vez te reprendo y te reprendo. Y pastor, no sé por qué el diablo no se va. Ya lo hice, ¿verdad? Como usted me dijo, ya lo hice en el nombre de Jesús. Y el diablo ahí está. Ya te humillaste ante Dios. Ya te sometiste a Dios, que significa, Dios, ahora sí te voy a obedecer. Y cuando el diablo ve a una persona obediente, ya no tiene ni por dónde entrar. Porque si el diablo se nos mete a la casa o a nuestra vida, es porque hay puertas abiertas. ¿Y quién abre las puertas? Pues nosotros. Pásale, diablito, estoy muy aburrido, pásale. No, ya no lo utilices para tu diversión, porque a final de cuentas te lo va a cobrar, ¿verdad? Te lo va a cobrar. Y aparte, fíjense, ¿verdad? El estar lejos de Dios es la peor cosa que podemos hacer en la vida, es lo peor. Es lo peor. Entonces el tentador se apartó. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba sometido al Padre y el diablo tuvo que huir. Y después viene esta parte, el poder. Lucas 4 del 14 al 15, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sirvió el desierto? Amén, sí sirvió. ¿Aprendió Jesucristo a no pecar? Sí aprendió a no pecar. ¿Aprendió a bendecir a Dios en medio del desierto? Lo aprendió a bendecir. No decir, no tengo agua, no tengo esto, no tengo lo otro. No, salió en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucedió? Sus noticias corrieron rápidamente por toda la región, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. ¿Cómo sabes de él estas cosas? Mientras en otros, el desierto, por ejemplo en el pueblo de Israel, 40 años, y toda esa generación se murió. ¿Quiénes entraron? No entraron los papás. No entraron los papás. Los papás le enseñaron a los hijos las cosas de Dios, pero ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Los hijos. ¿Por qué? Porque los papás se rebelaron contra Dios. Pero los hijos, viendo lo que les había pasado a los papás, dijeron, no, ahora sí, Dios habló en serio. Dios habló en serio. Aprendamos, escarmentemos, ¿verdad? Dicen ahí, escarmienta del castigo ajeno. No esperemos a que nosotros nos castiguen para decir, sí duele. No. Si a aquel lo castigaron por pecador, pues yo mejor no me meto en eso, porque ya sé que me van a castigar. Así es que mientras el desierto en unos les produce pérdida de vida, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pasándola, dándole, vuelta y vuelta. Y nunca ve la suya, nunca ve la prosperidad. ¿Por qué? Porque está en el desierto. Si obedeciéramos al Señor, miren, ese desierto sería rapidito. No sé en cuántos días, ¿verdad? Pero pasar de Egipto por el desierto a la tierra prometida era, no sé, como 40 días, imagínense. En 40 días ellos pudieron haber entrado directamente a la tierra prometida, y en vez de 40 días se tardaron 40 años y no entraron ellos, entraron los hijos. Así es que propongámonos algo en nuestro corazón. Señor, sí te voy a obedecer. Señor, ya no te voy a hablar de esta forma irreverente. Señor, me voy a humillar delante de ti. Porque mientras estemos batallando y forcejeando con Dios, vuelta y vuelta y vuelta, y así se nos va la vida. Así se nos va a ir la vida. ¿Por qué no mejor, como dice la palabra, obedecer al Padre?
y ser salvos. Así es que termino con esta diapositiva. Bueno, creo que es la última. A ver si me ayudan. Ok. Y entonces, después de que él sale del desierto, él va a la sinagoga. Él tenía esa costumbre. Todos los sábados él iba a la sinagoga. Mucha gente puede decir, ay, es que pastor, ¿por qué tenemos que ir todos los domingos? No lo dije yo. Dijo el Señor, guarda el día de reposo. Pero pastor, el día de reposo es el sábado, no es el domingo. Bueno, ¿por qué guardamos nosotros el domingo? Porque los primeros cristianos empezaron a guardar el domingo como día de reposo, el primer día de la semana. Y el Señor Jesucristo tenía tatuado, bueno, no vamos a decir tatuado, sino más bien lo tenía muy en su disciplina, todos los sábados ir a la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se cantaba, sí. Se leían las escrituras, sí. Se explicaba la palabra de Dios, también. Había hermandad, también. Era parecido a una iglesia. Era la forma en que los judíos pudieron mantener la fe, porque ya no estaba el arca. Ya no tenían el arca, ya no tenían el tabernáculo, ni tampoco tenían el templo de David, ni del de Salomón. Bueno, en los siglos anteriores, ¿verdad? Porque en este momento que estamos hablando todavía existían. Sí existían, ¿verdad? Pero la sinagoga fue ese medio que Dios utilizó para edificar vidas. Y el Señor Jesucristo, muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que aprendió, pienso yo, las aprendió en la sinagoga. Porque quiero decirle que la Biblia, ¿verdad?, no estaba accesible a todos. Eran rollos, y los rollos eran carísimos, eran muy costosos. No cualquiera podía tener todos los rollos de la Biblia. Así es que por eso tenían que ir a la sinagoga y ahí leer la palabra de Dios y ahí estudiarla. Así es que diga nuestro Señor Jesucristo, dice que llegó a Nazaret. Lucas 4, 16 al 19, dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Qué escena tan tremenda. Llega el Señor Jesús a la sinagoga, le dicen, pasa a leer. Entonces él se pone, ¿verdad?, en una especie como de podio, le pasan el rollo, ¿verdad?, lo abre y en ese momento ahí estaba esta porción de la escritura. Y él la lee. Y después de leerla le dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué? ¿La escritura se cumplió? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién? Yo soy. Yo soy ese del que está hablando este rollo. Y no es un rollo, es la palabra de Dios. Yo soy este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar una buena noticia o el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. ¿Cuáles cautivos? Los cautivos del diablo, de las tinieblas, los cautivos de la mentira, del engaño. Que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, o en la otra versión dice el año de la buena voluntad de Dios. ¿Qué más puede necesitar un ser humano que ser libre? Que estar bajo la bendición de Dios, que se le pronostique, o más bien se le profetice un año de buena voluntad. ¿Estamos en qué año? En el 2023, ¿verdad?
Y el Señor quiere declarar sobre tu vida que este es el año de la bendición de Dios sobre tu vida. Él quiere hacerlo. Pero también cuenta nuestra forma de caminar. Si estamos con Cristo Jesús, miren, toda la bendición viene sobre nosotros. Si estamos a medias con Cristo Jesús, pues hay algunas que otras bendiciones nos llegarán, pero hay mucha pérdida. Mucha pérdida, ¿por qué? Porque el pecado destruye, el diablo viene y roba. Tal vez Dios te envía provisión, ¿verdad? Pero viene el diablo y te la roba. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, porque hay pecado. Pero si estamos al todo con Jesús, como debe de ser, ¿verdad? Yo tengo la seguridad que la bendición de Dios completa viene sobre nosotros. ¿Cómo encontró Jesucristo su destino? En la Biblia. ¿Cómo vas a encontrar tú tu destino? En la Biblia. Ahí lo vas a encontrar. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y una porción que tú lees viene e impacta tu vida, y Dios te dice, esto es para ti, yo te estoy hablando a través de esta porción, es cuando tú recibes lo que nosotros llamamos un rema, que significa una palabra viva para ti. Y esas palabras vivas son las que vienen y determinan hacia dónde te vas a dirigir. ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Cuando alguien encuentra el propósito de su vida en este mundo y lo sigue, ya la hizo. Pero el propósito de Dios, no el propósito que esa persona se propuso para sí misma. Cuando alguien encuentra el propósito por el cual Dios le puso en este mundo, ya la hizo. Siempre y cuando continúe en ese propósito. Ese propósito a veces es determinado, fíjense, desde antes de nacer. O a veces los padres mismos lo determinamos. Cuando entregamos nuestros hijos a Dios y decimos, Dios, tú encamínalos, tú guíalos, tú bendícelos. Tú diles hacia dónde deben ir, ¿verdad? Nosotros tal vez lanzamos las flechas, pero es el Señor el que va a dar la dirección hacia dónde va a ir a dar esa flecha. ¿Cómo reaccionó la gente cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que pues Él era el ungido? Lo rechazaron. Al principio dice que todos hablaban muy bien de Él, ¿verdad? Como vimos en otra porción, ¿verdad? Y estaban asombrados de la gracia que salía de sus palabras y de su boca. Estamos en Lucas 4, 22 al 24. ¿Cómo puede ser? Preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es acepto en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto y lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad, y querían arrojarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Primero lo alabaron, primero dijeron, ay, qué palabras tan bonitas dices. Pero ya cuando empiezas a obedecer más a Dios, cuando empiezas a establecer el por qué tú estás en este mundo, viene oposición. El diablo va a decir, eso ya no me gustó.
Sí me gustó cuando eras un cristiano o una cristiana light, cuando jugabas a ser cristianita o cristianito, pero ya no me gustó que ahora lo estás tomando en serio. Y viene el ataque del diablo. Antes a Jesús, ¿verdad? Ah, sí, Jesús, sí, pásale y todo. Pero cuando viene en ese momento en el cual es definido su propósito, la gente cambia. Y bueno, la gente cambia en primera porque es voluble y en segunda porque en ella actúa el espíritu de la potestad del aire. Todo aquel que no es hijo de Dios es susceptible a ser controlado en sus pensamientos para obedecer al príncipe de la potestad del aire. Dice la palabra que ese espíritu opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Todo aquel que no obedece a Dios va a obedecer a ese espíritu. Y en otras palabras, Satanás. Entonces, Satanás viene y le levanta un grupo de personas que agarran a Jesús, ¿verdad? Y lo quieren aventar al despeñadero. Pero está la promesa. Dios cuida. Cuando tú tienes un propósito, tú estás en obediencia, Dios te va a cuidar. Dice la palabra que Él en ese momento, no sabemos qué pasó, pero Él pasó en medio de ellos y siguió su camino. Así es que, mi hermano, si en un momento dado tú eres perseguido, tú eres rechazado, en tu familia ya no te quieren, ¿verdad? O tienes una situación fuerte, quiero decirte, sigue adelante, porque eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4:31 dice, Jesús después de ahí se fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, si en esa ciudad no los quieren, ¿verdad? Pues sacúdense el polvo de sus pies, ¿verdad? Y váyanse a la siguiente. Pero ustedes sigan con el mensaje, sigan en el evangelio. El diablo nos va a levantar oposición, pero sin embargo, la bendición de Dios va contigo a donde tú vayas. Y quiero decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere que tú seas luz y quiere derramar sobre ti una bendición especial de tal forma que toda la gente, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos reciban esa bendición. Tal vez ahorita haya oposición, tal vez ahorita no sé, a cualquier situación que haya. Pero quiero decirte, Dios quiere derramar sobre ti una gracia, un poder, quiere derramar sobre ti una bendición que va a impactar a tu familia. No lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor en este momento. Él quiere que tú te prepares, que tú te santifiques, que salgas de ese desierto rápidamente, que dejes de rebelarte a su palabra, a su espíritu, porque Él te ha escogido para derramar sobre ti luz, bendición, unción. Te ha escogido para que tú seas ejemplo. Mucha gente de tu familia dice, yo no puedo creer porque nunca sale de pobre, nunca sale de esto. Pues quiero decirte, ahora las cosas van a cambiar, porque Dios te va a bendecir y Dios te va a poner en alto. ¿Y por qué estamos en el desierto? Para que aprendamos humildad y sepamos de dónde nos sacó el Señor. Y cuando estemos arriba, no digamos, pues es que era natural. O sea, ¿de quién estamos hablando? Claro que iba yo a llegar al éxito. Por eso Dios nos tiene en el desierto. Y cuando aprendamos humildad, hermanos, entonces vamos a ser exaltados. Y cuando estemos arriba,
No vamos a decir mi poder y mi sabiduría me han traído toda esta bendición. Vamos a decir gracias a Dios, para gloria de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Porque nunca decayeron sus misericordias, porque no tomó en cuenta mis pecados, porque siendo que no merecía, de todas maneras Dios quiso bendecirme. Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Y quiero decirte que no merecemos. Y lo va a hacer Dios, no porque yo lo esté diciendo, lo dice su palabra. Pero es importantísima esta lección, hermanos. Aprendamos hoy del desierto el carácter que Dios quiere formar en nosotros, para que cuando Él te ponga arriba, le des gloria a Él. Para que cuando Él te ponga arriba, pero no digas, gracias Dios porque esto es mío. No, Señor, esto es tuyo. Lo que tú me das, Señor, es tuyo. Porque muchas veces viene Dios y nos bendice, esto es mío, y Dios dice, dame. No, esto es mío. Dice Dios, bueno, pues yo te iba a bendecir más, pero ¿quieres quedarte con eso? Pues entonces quédate con eso. Hermanos, Dios va a derramar una bendición especial sobre tu vida. Prepárate. Padre bendito, pónganse de pie. Padre bendito, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Jesús mismo, Señor, tuvo que ser enviado al desierto. No lo enviaste para destruir, lo enviaste para formar carácter y para después ungirlo con tu poder y levantarlo, Señor, y que su fama corriera por todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que detrás de este desierto está tu bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a no morir en el desierto, Señor, a obedecerte, Señor, a bendecirte en este tiempo de prueba, Señor. Que nuestra fe, Señor, no decaiga, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, nuestra fe flaquea, Señor, y queremos, como decimos, rendirnos. Pero hay algo que nos vuelve a levantar, Señor, y es tu Espíritu Santo y la fe, Señor, que nos ha dado tu palabra, Señor, y decidimos levantarnos y seguir adelante, Señor, porque confiamos en ti. Aunque a veces las cosas se ven feas, se ven negras, se ven difíciles, Señor, pero estamos confiando en ti y en tu palabra, Señor. Bendice también a nuestra familia, Señor, en tus manos la ponemos, Señor. Levanta, Señor, a cada persona de nuestra familia, Señor. En este momento empieza a bendecir a tu familia. Bendice a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Bendice a tus padres. Yo bendigo, Padre, a mis hijas, Señor. Yo bendigo a mi esposa, a mis suegros, a mis padres. Bendícelos, Jesús. Bendícelos. Dice el Señor, yo te he puesto para bendición. Bendice y no maldigas. Bendecid y no maldigáis, dice la palabra de Dios. Yo te he puesto para bendición, dice el Señor. Padre, que esa bendición, Señor, así como tú escogiste a Abraham, Señor, para bendecir a todas las familias de la tierra, Señor, escógenos a nosotros, Señor, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a la gente que nos rodea, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos ser esos canales de bendición, Señor, pero bendícenos primeramente. Bendícenos, Señor, para poder bendecir, Señor, porque si tú no nos bendices, Señor, no hay palabra que nosotros digamos que pueda bendecir a los demás, Señor. Pero si tú nos bendices, Señor,
Padre, el poder tuyo estará con nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendito seas. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti plenamente, Señor. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, vamos a tener unos anuncios.